¿Escucha? ¿Escucha mi voz? Hola, sí. Buenas tardes, se escucha bien. Buenísimo. Bien. Hoy lo que vamos a ver es el tema de tipografía, tanto como teoría tipográfica y cómo se utiliza en Corel. ¿Bien? Hoy va a ser una clase un poquitito más teórica, si quieren, pero bueno, la idea sería combinar. Hola. Buen día, ¿cómo está? Hola. La idea sería combinar un poco lo que vamos a ver de teoría en la práctica en el Corel. Son 3 o 4 conceptos simples que ustedes tienen que saber, sobre todo cuando trabajen con tipografía, ya sea para diseñar cualquier tipo de pieza gráfica o en el caso que quieran hacer un logo o algún tipo de símbolo utilizando una tipografía. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Sí. Les voy a dar un par de... Buen día, Katy. Les voy a dar un par de minutos, así nos conectamos. Y les voy a explicar así, le doy tiempo a los demás que se vayan sumando. Lo vamos a separar así. Primero vamos a ver una introducción a la tipografía, vamos a tocar un par de conceptos. Después vamos a ver qué herramientas nos da Corel para elaborar la tipografía. Después vamos a ver algunos conceptos referidos a la construcción y al análisis de la letra. Vamos a ver algunos ejemplos de logos tipográficos. Y después vamos a ver cómo y dónde bajar tipografías para nuestra máquina. Si me alcanza el tiempo lo hacemos todo, y si no, bueno, nos veremos el lunes. Mi idea es tratar de subir, si puedo, este fin de semana, esta clase antes del lunes, así nos mantenemos a la par, ¿sí? Yo hasta ahora ya estaríamos al día, o sea, yo subí, creo que ayer o hoy, la clase del lunes. Entonces, quiero tratar de mantener, antes de tener la clase próxima, que sería la del lunes, ir subiéndole esta, por si alguno no lo pudo ver, si quiere repasar el intento. Pero bueno, lleva su tiempo, son como 4 bloquesotes de Zoom, así que lo voy a tratar de hacer entre el sábado y el domingo. Bien. Bien. El tema es así. Como hoy va a ser una clase más teórica, si quieren tener el audio encendido, mejor. Si no, hacen así, pero a mí me sirve que pregunten porque hoy justamente vamos a tocar algunos conceptos que no sé si todos conocen o no todos manejan, que tienen que ver básicamente con teoría del diseño. Entonces, quizás es un poco más, más interesante que me pregunten. Antes de empezar, nosotros tenemos que entender que vamos a tomar la tipografía o la elección tipográfica como una herramienta más. Así como nosotros vimos la paleta, y yo le rompo mucho la pin con la paleta de colores, elijan una paleta, justifiquen la paleta, por qué eligieron esos colores, traten de tener una coherencia cromática, o sea, de ir eligiendo los colores por un motivo. Bueno, la tipografía es otra herramienta, casi fundamental. ¿Por qué? Porque las tipografías, las fuentes o las letras que ustedes elijan, ya sea para diseñar una ficha, ya sea para diseñar su logo, o ya sea para acompañar un diseño, también comunican qué tipo de diseñadores son, o también comunican qué tipo de estilo tienen. A ver, esto lo vamos a hacer muy simple. Yo cada vez que ustedes me mandan un laburo, a no ser que yo les dé los colores, por ejemplo el de los iconos, el de los dibujitos de la taza, del pollo, donde hay un color específico, todos tienen una forma de colorear. ¿Sí? Aunque no se den cuenta, todos tienen una forma de elegir color.
Como yo le digo, bueno, elijan una paleta, o se van a los fríos, o se van a los cálidos, o eligen más o menos los mismos colores, o no. Entonces, la tipografía también es una forma de decir. Obviamente hay reglas como todo. Que pueden irse a Pinterest y empezar a mirar, o pueden cumplir una serie de reglas que yo les voy a dar, pero básicamente pueden elegir cualquier cosa. El tema es siempre lo mismo. Siempre, ¿por qué uso eso? Porque me gusta. No, porque me gusta no es una respuesta. Sí, porque combina trazos curvos con trazos rectos, porque tiene una forma orgánica, porque tiene una forma más seria, porque es rectilínea, ¿sí? Tenemos que empezar a justificar las decisiones dentro del diseño. ¿Ok? Sí. Bien. Sí. Son y 22, así que bueno, vamos a empezar. Lo primero que vamos a ver es un pequeño video muy sencillo. Bueno, vamos a esperar a que se conecte. Así ponemos el video. Ya saben, el que tiene que ir al baño, agarrar un vaso con agua, comerse un alfajor, acariciar al perro, silenciar a su niño o niña, o cualquier cosa, tiene 3 minutos. Aproveche ahora, antes que ponga el video. Una pregunta. Hola, Sí. chicos. Hola, Ignacio. Buen día. De la clase pasada, Sí. ¿después podés mandar algún ejercicio como para practicarlo? Ah, ¿quiere más tarea? Para practicar. Usted Cuando se tenga quiere ganar tiempo. la bronca del curso, porque si yo subo un ejercicio... No, tarea. Yo dije tarea, no. Para practicar. Sí, dale. 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 No hay problema. Hay uno que está hecho específicamente para practicar transparencia. Bien. Bueno. Siendo los que somos, vamos a ver. A ver, lo que yo voy a tratar de hacer es, con este videito muy cortito que dura 5 minutos, es explicar un poco lo que es la historia de la tipografía. ¿Sí? O sea, cómo la tipografía nosotros la entendemos como una herramienta del diseño, pero básicamente es una forma de comunicación, o sea, el uso de las letras y de los símbolos que nosotros conocemos como letras. Yo siempre voy a hacer la aclaración que yo lo enfoco desde el punto de vista del diseño. No lo vamos a ver desde la cuestión lingüística, ni de la opción histórica. Simplemente yo voy a hablar de la tipografía y de las letras como una forma de comunicar gráficamente. ¿Por qué decimos que es gráficamente? Porque se aplica sobre una superficie. Papel, papiro, afiche, bla, bla, bla. ¿Estamos? Sí. Bien. Voy a compartir la pantalla. No, voy a compartirla. Vamos a buscar el video. Más fácil. Control H. No comparto todavía porque estoy buscando el video que no sé. Ahora. Ahora cuando lo encuentre. Ahí está, perfecto. Bien, ahora sí comparto. Estamos hasta acá. Ahí, comparto. Bien. Esto básicamente lo hicieron en un congreso de tipografía. O sea, está hecho para tipografía. Esta porquería. No me quiero unir. Acá. Díganme si se escucha bien el audio del video. ¿Se escucha esa guitarrita así media? Sí. ¿Sí? Sí, perfecto. Vale. Sí, se escucha. Bien. Entonces, básicamente lo que va a tratar de explicar este video, que es la introducción del 5º Congreso de la Tipografía en España, es de la evolución de la tipografía. Y yo voy a hacer unas pequeñas marquitas para ir marcando algunos aspectos importantes.
¿Lo recuerdan? El fuego despertaba nuestras ganas de explicar historias. Primero, con unos dibujos en la pared. Luego, con marcas cada vez más abstractas en pedruscos y barro. Nos dimos cuenta de que nuestras herramientas iban a definir siempre el aspecto de nuestra escritura. Bien, ahí hay tres conceptos súper importantes que son, uno, nosotros definimos cultura cuando pasamos de la cultura oral a la cultura escrita, es decir, cuando nosotros pudimos dejar sentencia o dejar marca de aquello que hacíamos, ¿sí? Básicamente, toda la literatura, toda la historia, toda la filosofía, todo es pasar de contarlo a escribirlo para que perdure. Bien, concepto número 1. Concepto número 2. La última frase. La tecnología define la forma que escribimos. Es decir, los adelantos de la forma de las letras, de la escritura, del tipo de letra, del tipo de móvil, vamos a decirlo así, o de soporte que nosotros utilizamos para ver las letras, depende de la tecnología de la época. Nosotros ahora tenemos computadoras y celulares, y antes tenían papiro y tela. Entonces, esas características van a ser afines a ese soporte, y la tipografía de nuestra época es afín al soporte que tenemos, que es digital. ¿Eso queda claro? Bien. Sí. El tercer concepto, y ese es el más importante, porque tiene que ver con el diseño en sí, es la pieza de diseño más compleja es el alfabeto. ¿Por qué? Porque logró convertir un concepto sumamente abstracto, como puede ser una letra, en un objeto. Y paso a definir. Si yo a ustedes les tengo que hacer un icono de una mesa, y para eso voy a dejar de compartir y voy a compartir de otra forma. Vamos a hacer así. Bien, si yo tengo que hacer una mesa, yo básicamente lo que haría sería esto. ¿Ven todos la pantalla de Corel? Sí. Sí. Bien. Yo hago ahí. Yo hago ahí. Yo hago ahí. Y vamos a ponerle ahí. Lo fusiono y lo devuelvo. Bien, ¿eso es una mesa? Sí, pero alguno me va a decir, y parece un arco, o parece una puerta, Sí, también. o parece la entrada de una cueva, o parece un banquito. Está bien, no, entonces, pará, le faltan dos patas más. Entonces pongo ahí. Y pongo ahí. Esto hago ahí. Y lo sueldo. Esperen que esto es macana. Esto porque voy a hacer un icono en 2 minutos. Tendría que haber bajado un icono de una mesa. Bien, ahí y pinto. Bien. Y sí, ponele, pero sí, con mucha buena voluntad es una mesa. Sí. Bueno, entonces... Puede ser un muelle. Bien, puede ser un muelle, exacto. Entonces no, no parece un muelle. Bueno, pará, entonces vamos a hacer así. Vamos a hacer ahí, lo voy a inclinar, y hago ahí, y hago ahí, y hago ahí, y hago ahí. No, eso parece un pizarrón inclinado. ¿Se entiende? Entonces, Sí. este es el problema de la síntesis, que es tratar de achicar un concepto, perdón, una forma muy compleja, como puede ser una mesa, una puerta, una mandarina, o lo que sea, a una imagen más sencilla que sea reconocible. Es un poco lo que el ejercicio de los iconos del pollo, de la taza, del chorredir, así, que era un poco eso, que ustedes empiecen a ver hasta qué punto se reconoce la forma y hasta qué punto no. Por ejemplo, me acuerdo la berenjena, que no parece una berenjena, hasta que la pintamos de violeta. Entonces ahí el color fue lo que nos definió. Sí. Si ustedes se ponen a pensar, la palabra
es el concepto más abstracto que hay. Porque si yo hago esto, ya todos piensan en una mesa. No hay duda. Es mucho más cercano a una mesa esto que la porquería que yo acabo de dibujar. ¿Se entiende ese concepto? Sí. Ahora, esa mesa, ¿es la misma? No. La mesa que está pensando Toledo no es la misma que está pensando Soruco o Rafo. ¿Por qué? Y porque cada uno imagina una mesa, construye una mesa particular, de madera, de melamina, con 8 patas, con 2, con 6. Bien. Ahora, pero esto no deja dudas de que es esa herramienta o ese objeto o eso. Entonces, El mismo concepto. el mismo concepto. ¿Qué significa? Que el alfabeto o la construcción de las letras son la síntesis más compleja y más perfecta de la representación de objetos. ¿Queda claro eso? Sí. Bien. Ahora seguimos con nuestro amigo el... Los mensajeros lo tenían crudo si tenían que transportar piedras arriba y abajo. Cuando en Egipto se les dijo que a partir de ese momento se imponía el rollo de papiro como soporte de escritura, no podían estar más contentos. ¡Ya! En Roma surgía la tablilla de cera para llevar encima y grabar algún que otro mensaje. Las inscripciones quedaban reservadas a monumentos y tumbas. Bien, ahí vimos 3 o 4 evoluciones en cuanto al uso del lenguaje. O el lenguaje escrito, siempre estoy hablando de la parte gráfica. ¿Qué es? Lo primero, por ejemplo, podemos ir a los jeroglíficos de Egipto, que básicamente eran lo que son nuestros emojis, donde un dibujo explica un sentimiento o un concepto más complejo. Entonces, yo, por ejemplo, pongo el emoji de la carita feliz, está todo bien. Si pongo el fueguito, es que está bien. Si pongo el pulgar arriba, es que está... O sea, no estoy haciendo uso de una palabra, estoy haciendo uso de un concepto. Y como es bastante general, se puede llegar a malinterpretar. A cada emoji le corresponde un concepto. A cada jeroglífico le corresponde un concepto. Bien, después, ¿qué pasó? Como había estos problemas de interpretación, se fue a un alfabeto mucho más abstracto, que es la formación de las letras. En nuestro caso, las letras latinas. Que es lo que usaron, si hacemos un rápido recorrido, los romanos. Pero ¿cuál era el problema? El soporte. En Roma, la mayoría de la escritura estaba hecha para motivos cultos. Entonces, vos veías que se aplicaba tipografía, se aplicaban letras a monumentos. Se van a encontrar, bueno, aquel que tuvo la suerte de viajar a Roma, en el pie de todas las estatuas había una frase tallada en la misma piedra. Esto tiene un problema. 1, es complicado. 2, requiere obreros calificados. 3, no te puedes equivocar. En la piedra no hay control Z, una vez que le pego de más, ya está. Bien. Avanzamos y se empieza a incorporar ciertos papiros, rollos, telas, ¿sí? Donde nosotros pasamos a algo mucho más portable y mucho más sencillo, donde cualquiera puede aprender a escribir. Ahora bien, voy a hacer un parante acá para que vean este próximo paso y vemos las formas de escritura y las formas de lectura. Miren lo que va a explicar el muchacho. Un buen día, alguien plegaba el papiro en lugar de enrollarlo, protegiendo el invento con unas tapas. Nacía el códice manuscrito, padre del libro moderno. De repente, era todo un shock leer pasando páginas en lugar de desenrollando un soporte. Durante la Edad Media, la cultura se encerraba en monasterios donde los copistas copiaban y copiaban manuscritos uno a uno. El pergamino había sustituido al papiro, pero era más caro, así que había que rentabilizarlo escribiendo cada vez las letras góticas un poco más estrechas. Bien, y acá hacemos como un salto gigantesco de casi 20.000 años. Ahí lo que les está mostrando en el video básicamente es cómo evolucionó la lectura y obviamente la implicación de las letras
o de nuestras tipografías con respecto a la tecnología imperante en la época. ¿Qué significa esto? Claro, la primera forma de lectura era a través de un papiro. Y un papiro es lo más parecido a un rollo de papel higiénico. Básicamente, una tira larga de papel enrollada. Ahora, así como el papel higiénico, tiene dos problemas. Uno, es muy largo. 3. 2. Es muy frágil. 3. Es muy difícil volver a la página anterior porque tengo que enrollarlo todo de nuevo. Entonces, ¿qué significa? Y que no es muy portable. Pero lo que a nosotros nos tiene que llamar la atención es la forma de lectura. Cómo se lee en un papiro de arriba para abajo. ¿Sí? Se va desenrollando y se va leyendo de arriba para abajo. ¿Cómo se lee en un libro? No se lee así, se lee de izquierda a derecha. Perdón, tengo el... Tengo la habitación al lado del timbre. Bien. Entonces, cuando yo leo de izquierda a derecha, ya tengo un tamaño de página determinado y lo que cambia es el grosor del libro. O sea, el libro finito va a tener menos hojas, el libro gordo va a tener más hojas. ¿Eso queda claro? Bien. Y como dijo el muchacho con la analogía de sándwich, la diferencia es que a ese rollo de papel higiénico o papiro le pusieron unas tapas para preservar el interior. Cosa que se rompan las tapas, pero el interior queda. ¿Estamos? Sí. Esto lo que nos está marcando es que a medida que la lectura-escritura se fue masificando, se necesitaban más de estos adminículos para leer. Vamos a decirle libro o escrito, pero básicamente sería eso. Entonces, ¿qué pasó? Se tuvo que adecuar la tecnología a la reproducción. Ahora, ¿vieron la última parte que dice que las tipografías se tuvieron que hacer más finitas? Bueno, eso es por plata. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron lo que es una imprenta de tipos móviles. ¿Alguno vio una imprenta de tipos móviles? ¿Sabe cómo funciona? Bien, vamos a mostrar qué es una imprenta de tipos móviles. Algo así, X. Vamos a poner una de acá. ¡Uy! Espera. Quiero poner una paginita de más. Una imprenta de tipos móviles, que sería la primera forma de hacer, es eso. Es una cama. ¿Se ve esta imagen? ¿La Sí. pueden ver bien? Bien. Es una cama con una planchuela que se activaba a manivela. Los tipos móviles son las letritas. Se iba armando la página en plomo. Se ponía el papel, bajaba y hacía una fotocopia. Es una fotocopiadora manual, básicamente. Entonces pongo la hoja. Qué laburo. Es un laburo de loco. Pero, ¿cuál es la diferencia entre esto y el anterior? Que el anterior era un monje que estaba encerrado en un monasterio, copiando. Se te cansaba el monje, se te moría el monje, se quedaba sin luz el monje y no hacíamos... Cambiamos el monje. Claro, cambiamos el monje. Pero no eran tan fáciles de conseguir. Ahora, Claro. esto, primero que no dependía de la calidad del monje que escriba. Ya a todos ustedes les hago escribir, y algunos van a tener letra linda y otros van a tener letra fea. Acá no, la letra era estándar, porque era básicamente una letrita de plomo, que es básicamente esto. No sé si, a ver si se ve, ¿se ve? Sí. O sea, las letras venían, cada una individual, en una chapita de plomo. Esa chapita de plomo se llenaba de tinta, pongo la hoja, saco la hoja, pongo la hoja, saco la hoja, pongo la hoja, saco la hoja y hago un montón. Sí, es un trabajo, pero revolucionó la forma en hacer libros. O sea, se hacía mucho más rápido. Ahora, les voy a mostrar un tipo móvil para que vean la diferencia. Fíjense, a ver si puedo conseguir alguno gótico. Bien, miren este. A ver si... ¿Se ve ese en particular? Sí. Sí.
Abajo estaría como queda impreso. Mm, ¿Ven que es muy grueso? sí. O sea, la letra es gordita, vamos a decirlo así. Sí. Bueno, ese grosor tenía un problema. ¿Cuál era? Que entre la unión de dos letras, que es básicamente lo que estamos viendo acá, o sea, cada letra estaba separada por un cuadradito, entre Sí. más gruesa es la letra, más se empasta, o sea, la tinta se acumulaba. Ah, claro. Y, a ver, ¿quién tiene impresora en su casa? Yo. Bien, ¿la tinta es barata o cara? Cara. Bien, siempre fue cara. Desde 1420 es cara. Entonces, ¿qué significa? Letra más gordita, más tinta por letra. ¿Está? Más tinta Claro. por letra, más plata que tiene que Más gastar costo. Juan Carlos Imprenta. Si las letras son más finitas, como vemos acá, ahorro mucha tinta, porque cada Claro. letra Ujú. necesita menos cantidad de tinta. Bien, entonces, ¿qué significa? Que hay dos conceptos que mueven la tipografía. O sea, las tipografías se hicieron más finitas, no por una cuestión estética, sino por una cuestión monetaria. Tenían que ahorrar tinta. Y a su vez tenían que estar más separadas las letras para que no se empasten. ¿Eso queda claro? Sí. Perfecto. Seguimos con nuestro hermoso video. Si lo encuentro. ¿Dónde está? Aquí. Las ciudades se desarrollaban en Europa, aparecían universidades aquí y allá, y de repente había mucha gente con ganas de leer. Los copistas no daban abasto. Hacía falta producir libros a gran escala. Hacia 1445, Gutenberg nos regalaba la imprenta de tipos móviles. Las calles se llenaban de libros fabricados con papel y tinta de Oriente, impresos con tipos de plomo que imitaban la escritura gótica. El sistema, basado en una prensa de vino, no cambió mucho a lo largo de 500 años, si bien la forma de la tipografía se fue diversificando. En el Renacimiento se diseñaron tipografías basadas en los textos clásicos romanos. Con la Revolución Industrial, las ciudades se empapelaron de publicidad escrita con profundas tipografías mecánicas. Algo más tarde, la aparición de los periódicos exigía inventar una maquinaria más rápida. Nacían la prensa mecánica y la linotipia. Bien, ahí tenemos como un gran... Este video es como muy corto, muy sintético, está sintetizando básicamente 50.000 años de humanidad, pero me sirve. El otro granito que hubo fue la Revolución Industrial y básicamente las máquinas que ya no eran manuales, no había un señor que apretaba una prensa, sino que básicamente era una imprenta mecánica. Pero el sistema es exactamente lo mismo. Si ustedes se fijan en una fotocopiadora, obviamente no tiene las letritas, pero es eso. Pongo la hoja, pongo la tinta, caliento, saco la hoja. Pongo la hoja, tinta, caliente, saco la hoja. O sea, es exactamente lo mismo. La diferencia es que la prensa de Gutenberg tenía que tener un señorcito que saque la hoja, ponga la hoja, baje la prensa, suba la prensa, y acá lo hace de manera automática. Entonces, a medida que el cambio tecnológico lo permitió, las tipografías o las fuentes o las letras se fueron acomodando. Ya termina, ¿eh? A mediados del siglo XX, las tipografías se digitalizan. En 1984, se presenta en sociedad el Apple de Macintosh, que permite que la tipografía llegue a millones de usuarios. Las pantallas de píxeles nos ofrecen otra visualización y surgen otros comportamientos de lectura. Hemos entrado en la era digital y el hinting nos saluda. ¡Hola! Bien, ahí creo que ven el otro problema. Ya no hay un problema de empaste porque las pantallas son digitales, o sea, no hay tinta impresa, pero está el tema del pixelado, o sea, de la poca definición de las letras, y de el empaste digital, que es cuando tenés una cosa con mucha tinta, con mucho negro, que la achicás y se pierde porque es demasiado pequeño la escala. Entonces, de nuevo, las tipografías se tienen que adaptar al nuevo soporte que es digital. Y ya no diseñamos para papel, sino que diseñamos para píxel.
En los años 90 nace la World Wide Web. Al principio es un medio poco interactivo. Las páginas web copian el aspecto de los documentos de papel. Poco a poco, Internet hace que cada vez estemos más tiempo delante de las pantallas. Dándose cuenta, Matthew Carter crea la tipografía verdana especialmente para este soporte. Pronto la web 2.0 se vuelve más interactiva, con diseños líquidos donde el usuario elige diversas configuraciones. La cantidad de estímulos aumenta y nuestra atención se disgrega por la cantidad de contenidos multimedia que nos ofrecen. Los comportamientos de lectura siguen cambiando. Prensas y revistas empiezan a potenciar su edición digital por encima de la de papel. Hoy, los dispositivos móviles, con pantallas cada vez más grandes, permiten que llevemos Internet encima. Aparecen las tablets y los libros electrónicos, que parecen condenar a muerte la doble página. Mientras, ¿a qué se refiere? A que nosotros volvimos a leer como se leía en el antiguo Egipto. Ya no leemos doble página, sino que leemos de arriba para abajo. Instagram, Facebook, portales de noticias, cualquier página, está hecho en lo que se llama scroll infinito. Y el scroll justamente es eso, un papiro. Scroll en la traducción es papiro. Entonces, ¿qué significa? Que de nuevo, el avance tecnológico hace que la forma de leer cambie. Siempre va a haber eso. O sea, no es que a alguien se le ocurre porque tiene ganas, sino porque justamente tiene que optimizar un medio, en este caso las letras, para la nueva tecnología o el nuevo soporte, que en este caso es totalmente digital. las pantallas ofrecen una sensación similar a leer sobre papel. La gente empieza a hacer las maletas. Todo sigue cambiando en un entorno cada vez más digital. ¿A qué retos se tendrán que enfrentar los tipógrafos del mañana? Más allá de la tinta. Quinto Congreso Internacional de Tipografía. Entonces, básicamente lo que hizo es un súper resumen chiquitito, así en 5 minutos, sobre cómo evolucionó la tipografía. Cuando nosotros hablamos de tipografía, básicamente hablamos de un alfabeto con ciertas características que se van a aplicar para la lectura. ¿Bien? Y ahora sí voy a volver a Corel. La herramienta texto es muy sencilla de usar. Van al icono de la A, hacen un clic, va a aparecer un cursor y empiezan a escribir. Yo voy a poner, por ejemplo, no sé, hoy es viernes. ¿Sí? Por defecto, siempre voy a tener la tipografía Arial en tamaño 24. Yo obviamente estoy usando un zoom más grande, pero si yo abro archivo, nuevo, y uso una tamaño de página 4, y pongo un clic, y pongo hoy es viernes, Arial 24. Es decir, no importa el tamaño de la letra, del soporte, siempre va a ser por defecto ese. Bien, ahora, la tipografía se maneja como un objeto, es decir, estiradores de tamaño, mantengo apretando, tiro para afuera, tiro para adentro, hago clic en la crucecita y lo muevo, hago otro clic, estiradores de giro, y muevo el eje de rotación y lo giro. ¿Eso queda claro? Bien. Ahora, vamos a ir a unos conceptos un poquitito más teóricos. Voy a hacer dos palabras más. Voy a poner, por ejemplo, mañana es sábado. Y yo puedo escribir a lo largo, o puedo hacer un enter y escribir abajo. Martín me invitó a un asado. Ojalá, pero no. Lamentablemente no me invitó a un asado. Bien. Quiero que quede algo claro. Fíjense.
Yo ahí tengo dos renglones, ¿no? En este caso los renglones de Corel son automáticos, o sea, yo no los veo, pero acá sería el renglón 1 y acá sería el renglón 2. ¿Estamos? Sí. Bien, hay un par de conceptos que necesito que me digan, que si no se entiende yo lo vuelvo a repetir, porque tiene que ver con la teoría tipológica. Cuando yo construyo letras, cuando elijo cualquier tipografía, vamos a suponer que yo tengo esto en Arial 24. No me gusta, lo voy a duplicar para que vean la diferencia. Elijo una de las letras que está acá. Abro la listita de letras y, por ejemplo, puedo elegir cualquiera de estas. ¿Se ve eso? Sí. Control D para duplicar. Voy a la lista de letras. Busco, ahora después les voy a mostrar una forma mucho más sencilla de buscar esto. Y ahí está, tengo el mismo texto, con el mismo tamaño. Fíjense que dice 18, bueno, vamos a ponerle 20, así es más sencillo de manejar. Vamos a poner tamaño 20. Dije, voy a poner tamaño 20, pero tamaño 20, tamaño 20 y tamaño 20. Primer aclaración. El mismo tamaño no significa que visualmente se vea igual de grande. Las diferencias entre las letras modifican el tamaño. Todas estas tres tienen tamaño 20, pero esta es más ancha, esta es más gruesa y esta parece muchísimo más pequeña. ¿Eso queda claro? Sí. Bien. Segundo, cuando yo establezco una tipografía la hace un señor diseñador que se llama tipógrafo. El tipógrafo no es el que imprime, sino el tipógrafo es el que diseña la tipografía. ¿Y en qué se basa? En conceptos universales. Esos conceptos universales son los que hoy tienen que aprender. Así que, hasta las 8 tienen que aprender estos 4 conceptos sencillos. Primero, toda tipografía se basa en 4 líneas. No sé si ven la línea punteada. Esa línea roja ahí. Sí. Bien. Línea de base, donde se apoyan las letras. Todas Sí. las letras se apoyan en una línea de base, que sería el renglón. Exacto. Línea de minúsculas, la altura que llega hasta las letras minúsculas. Línea de mayúsculas y línea de caracteres descendentes o bastones descendentes. Si ustedes se fijan, la línea de las mayúsculas mide igual que la línea de los bastones descendentes. ¿Se ve acá? Sí. Mira, ¿de los qué? Esas De proporciones los descendentes. se van a mantener. No importa. Y yo para eso me voy a servir de mi amigo los Perdón, ¿repetís